Bueno, compañeros, estamos 42 años ya de la guerra de Malvinas y queríamos nosotros un poco rememorar también lo que fue el crucero General Belgrano. Y me parece que hay que tener mucha memoria en esto, bueno, revalorizar también, incluso en la ciudad de Cipolletti, con quienes estuvieron combatiendo en esta guerra, que lo vamos a invitar a Daniel, que está acá con nosotros, para que nos cuente un poco, bueno, cómo se vivió por allá por el 82. Recordemos que el crucero General Belgrano fue bombardeado, fuera del área de exclusión, y bueno, más detalles de quienes lo vivieron en primera persona, ¿no? Daniel, en principio, buen día y bueno, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿qué significa hoy una fecha a recordar, ¿no? 42 años. Es un cumpleaños más. ¿No? Bueno, es una fecha importante para mí principalmente, ¿no? Para todos aquellos que estuvimos en el buque, porque tuvimos una de las experiencias más horribles, ¿no es cierto?, que se puede vivir en la guerra. Y bueno, y hoy, después de tantos años, ¿no? Honrar a aquellos que murieron, ¿no? Aquellos que dejaron, en cierta manera, su vida por nosotros, en ese accionar, ¿no? Que ocurrió. Vos hacías memoria hoy que hay un cipoleño también. Claro, sí, acá está Isaías Quiralbenque, que fue un cipoleño nacido acá, que fue a la escuela de mecánica donde se perfeccionó como maquinista y fue maquinista en el crucero y ahí perdió la vida. Es una cosa muy curiosa porque, bueno, no hay mucho reconocimiento en la ciudad de él. Se ha colocado una placa el año pasado. Bueno, la idea es tratar de ver si se puede conseguir que haya una plaza o algo en su honor, ¿no? Hay monumentos en Bahía Blanca, en Berazategui, en otros lugares, hasta en Bariloche, hay reconocimiento de este hombre, y en su ciudad natal nunca se ha podido concretar nada. A 42 años, ¿no? ¿Cómo, en la reflexión, cómo fue pelear contra gente que estaba formada, gente con mucha tecnología también, y estar allí? Bueno, es complejo, ¿no? Porque la tecnología juega mucho a favor, ¿no? En la guerra. El conocimiento, la inteligencia, hoy lo es todo. El que domina la comunicación domina el mundo, ¿no? Y bueno, en ese momento nosotros teníamos un buque del año 35, 1935, previo a la Segunda Guerra Mundial. Un buque que para su época ya no era considerado como una gran cosa, si bien era un crucero liviano, pero para 1982 era una máquina obsoleta, prácticamente. Y los buques que lo estaban custodiando también. Estábamos enfrente a una máquina nuclear de última generación que a 100 millas náuticas, aproximadamente 200 kilómetros, nos podía detectar y disparar torpedos a 7, 8 kilómetros de distancia. Los sonares nuestros apenas tenían un alcance de 4 kilómetros, así que nos podía disparar fuera del alcance y ni siquiera nos habíamos enterado, que fue lo que pasó, ¿no? Claro. O sea, y en lo que pasó, ¿no? ¿Cuál es el primer sonido que se te viene a la memoria cuando de repente se encontraron con bueno, el primer bombardeo al crucero? Bueno, el primer recuerdo así que tengo es como que el barco salta en el aire, ¿no? Aquellos que han navegado por ahí en un bote de goma o algo por el estilo, cuando quedan 2 olas del barco o pega el panzazo del bote, ese es lo que se siente, ¿no? En un buque de 200 metros de largo. No olvidemos que el torpedo tenía casi 400 kilos de TNT, que es un explosivo de plástico muy poderoso, y bueno, lo partió prácticamente internamente al buque y el agua entró mucho. Y después, bueno, la oscuridad, yo estaba abajo, entonces se escuchaba sonidos de caños perdiendo gas, aire, presión de agua, y bueno, y mucho horror con el fuego, ¿no? Bueno, Mario, te voy a dejar en contacto con Daniel para que, bueno, también le haga las consultas que requieran ahí desde los estudios. Daniel, ¿cómo estás? Mario Favole te saluda, buen día. Buenos días, ¿cómo está usted? Buen día. Daniel, y después de eso, ¿no? El salto, el impacto, la oscuridad, las pérdidas, bueno, un buque que se empieza a hundir y la necesidad de escaparse para que además que su hundimiento no los arrastre bajo esas frías aguas. Vos sos uno de los que se pudo subir a esos botes. ¿Cuánto tiempo estuviste en uno de esos botes salvavidas? Yo estuve 32 horas
32 horas en el Atlántico. 32 horas. ¿Y cómo fueron esas 32 horas? Porque imagino que estaban todos con miedo, desesperados, Sí. con frío, con hambre. Sí, mire, concretamente imagínese que en traje de Adán, en el agua, con mucho frío, en posición fetal, la balsa llena de agua, las cortinas de las balsas rotas, por lo tanto el viento y el frío ingresaba, eso producía que tuviéramos más fríos todavía. En una balsa 21 personas podían entrar, éramos 30 adentro. Convengamos que esta balsa tiene 4 metros de diámetro y había 30 personas metidas ahí adentro, todas en posición fetal, con olas de 9 metros, viento de 100 kilómetros por hora, lluvia, frío, sí, horrible, todas esas cosas. Le pido disculpas si por ahí dudo en la contestación, pero tengo el retorno que por ahí se me complica. Sí, sí, lo entiendo. Igual se entiende muy bien, Daniel. De esas personas con las que compartieron ese momento tan traumático, después volvieron a tener contacto para hablar, para procesar ese momento que vivieron. Sí, mire, nosotros hoy 2 de mayo se están juntando todo en la base naval de Puerto Belgrano, donde todos los años hacemos un acto ahí y hacemos presencia. Y más que nada que el acto es para hacer una reunión de camaradería, por decirlo de alguna manera, donde más que compartir no compartimos nada porque cada uno sabe lo que vivió, entonces es más que nada estar juntos, ¿no? Y por ahí queda feo, pero es como celebrar que estamos vivos, una cosa así. Y bueno, eso es lo que se hace. Y después en Buenos Aires hay otros actos que se hacen en distintos lugares, como frente al Hospital Naval Militar, el Hospital Naval Militar, allá en Díaz Vélez, después en el Edificio Libertad, donde otros grupos que no pueden viajar se reúnen en ese lugar. Y en el interior, bueno, algunos quedamos varados a veces porque no podemos ir, pero tratamos de mantenernos en contacto. Y después de tanto tiempo, ¿cuál es el sentimiento hacia el que en ese momento era el enemigo, hacia el ejército británico? Viendo el hundimiento, el fallecimiento de 322 soldados, bueno, y lo que tuvieron que vivir ustedes que sobrevivieron. Bueno, en eso diferimos muchos, porque cada uno ha tenido su propia experiencia, ¿no? Bueno, yo en lo personal, bueno, por ahí, como sabíamos lo que íbamos a hacer, o sea, nosotros teníamos una orden, para que tenga usted una idea, imagínese que su enemigo pone un círculo donde dice, si usted entra ahí lo vamos a hundir, y su comando le dice, bueno, vamos a entrar y vamos a salir para ver cómo reacciona el enemigo, si es cierto que nos hunden o no. Esa fue una de las primeras órdenes que recibimos el 29 de abril. El primero a la noche, antes de hacer eso, a todo esto el submarino estaba bajo nuestro esperando que entremos para hundirnos. Nos dicen, no, vamos a atacar a la flota, y nos envían hacia el este y al norte para atacar, hacer un ataque a la flota. Este ataque nace de una falsa información que dio la Fuerza Aérea, porque la Fuerza Aérea el día primero, a la tarde, avisa que había atacado al Hermes, lo había averiado y a otros buques, y que la flota británica estaba haciendo un desembarco, cosa que no era real. Y a la 1 de la mañana se dan cuenta que era mentira eso, que no era acierto, eso era una falsedad. Entonces ordenan que nos repleguemos y volvemos a la posición inicial. Entonces el crucero, ¿qué hace? Intenta volver a la posición inicial para cumplir la orden que tenía antes, que era de ingresar a la zona de exclusión. O sea, todo esto, a la final nos iban a hundir de todas formas, no había mucho que esperar. Ya estábamos, nuestras vidas ya estaban ahí marcadas. ¿Qué puedo sentir yo ante el enemigo si nosotros lo íbamos a atacar y si lo podíamos hundir, lo íbamos a hundir? La guerra es así, o sea, ¿qué voy a sentir? Fue la guerra a ese punto y después, hoy en día es solamente recordar lo que pasó. La guerra es lo más ingrato que hay, ¿no?
Daniel, nos quedaríamos mucho tiempo más charlando para seguir compartiendo esta experiencia de vida, pero estamos cerrando el programa. Muchísimas gracias por estos minutos y un fuerte abrazo. Gracias a usted por recordar este día que es muy importante. Muchas gracias. Bueno, sobreviviente del hundimiento del Ara Belgrano, del crucero Belgrano, charlando ahí en el móvil con Edgardo. Edgardo, ya estamos casi al cierre del programa. Buen testimonio como Claro. para recuperar parte de nuestra historia, ¿no? Y hacerlo en primera persona, además. Claro, aparte de, bueno, no, nunca perder la memoria, ¿no? Siempre reivindicar bueno, los que fueron allí muy jovencitos. No me quiero imaginar la temperatura que había en el mar cuando estaban allí, más o menos. ¿Cuánto? 3. Muy frío, imagínense todo el contexto, ¿no? Del hundimiento de un crucero de estas características. Así que bueno, un placer charlar con Daniel siempre todos los años y recordar esto. Muchas gracias, hasta luego.